Hola, bienvenidos a Los Resilientes. El día de hoy estamos con Arnold Cardales. Hola, Arnold. Hola. Bueno, Arnold es venezolano, es egresado de UNEARTE, del SEC Armando Rivero. Y bueno, es un artista que siempre ha sido como muy intelectual, como muy pensativo, reflexivo. Todo lo que termine en Ivo. Al menos las cosas que yo vi en la universidad de ti, pues eran un planteamiento que bueno, que era como, pues sí, definitivamente era otro espacio que el del oficio. O sea, el oficio no era otro espacio. Sí. Y eso era evidente. Era, o sea, había que acercarse, preguntar. Y bueno, a veces eso en la universidad era un poco complicado porque no habían como unos puentes entre especialidades. Era así como que, era como raro de repente, ay, mira, bueno, yo me llamo Sinaí, me gustaría saber qué hace. No, no era así, no se podía. Pero cuando la gente exhibía, pues uno podía más o menos deducir cosas. Y bueno, él estuvo como en Brasil un tiempo, hizo una maestría que la pueden descargar. Luego pongo aquí el enlace de la tesis de la maestría que hizo. Lo pueden seguir en Instagram. Su Instagram es, un momentico, Arnold Piso Cardales. Arnold Piso Cardales. Fin. Y bueno, nada, hoy vamos a hablar con Arnold de un tema muy interesante que, que bueno, yo creo que a todos los apasionados del arte, yo creo que en algún momento todos vamos a hacer curaduría, o sea, pero bueno, ese es el tema de hoy, la curaduría desde, desde un espacio pues muy del origen, muy de cómo surgió, muy también desde el punto de vista de Arnold, de cómo él ve las cosas y su percepción. Y en ese sentido, Arnold, pues vamos a definir qué es curaduría. Bueno, no hay, o sea, en la definición de lo que es la curaduría como tal hoy, no era la misma de aquellos años en la cual surgió, pues, que fue oficialmente en el siglo XIX. Lo que nosotros hoy conocemos como curaduría, ¿no? Como tal, se refiere como a una práctica que ejecutan normalmente historiadores del arte, teóricos. em, Hoy se han sumado los artistas. Cuando hablo de hoy, no me refiero a hace 3 años, 5 años, ¿no? Desde los años 70, 70, miento. Incluso podemos hablar desde antes, pero bueno, ya eso sería otro tema. Hablar desde las prácticas de Duchamp, que fue un pionero en plantear o fue uno de los pioneros en plantear la obra de manera instalativa o espacial, cuando en ese entonces no se conocía, ¿no? Ese concepto como lo conocemos hoy. El curador, en ese sentido, podemos decir que es aquel que organiza, supervisa, conceptualiza una puesta en escena eh, de una colección privada, pública o de un artista en particular. Así como definiéndolo muy, muy sintéticamente, y a nivel etimológico, si nosotros nos vamos a lo que significa la palabra, ¿no? Curador, nosotros nos resuena un poco a esa idea de aquel que cura, ¿no? Aquel que sana.
y es una de las definiciones o de las acepciones dentro de la palabra que a mí me interesan más y me han interesado. El aspecto curativo. Y es ahí el surgimiento dentro del esquema que se dio en el siglo XIX a partir de la consumación de la victoria de la Revolución Francesa en 1789, cuando ya las, digamos así, las colecciones, muy entre comillas, porque no eran colecciones, no se usaba esa palabra, eh, se hacen públicas, ¿no? Eso empieza en Francia. Ok, Y, y a partir de ahí surgen como dos vertientes, ¿no? Del lado europeo, que es el lado francés, ¿no? Que es donde empieza, digamos así, algunas políticas de Estado. El curador va más orientado hacia digamos que al ordenamiento de estas colecciones que eran objetos de carácter histórico y, histórico, sí, histórico y de grandes pillajes que se hicieron a lo largo de la historia por estas élites cortesanas, ¿no? Imperiales. Hablamos de Francia, Holanda, hablamos de Inglaterra, hablamos de, si no vamos para atrás, hablamos de Roma, hablamos de etcétera, etcétera. Es decir, las colecciones que empezaron a abrirse al público eran producto de eso y del gusto, ¿no? De los reyes, de las cortes imperiales. Eso se puso a disposición pública a través de como de una visión orientada a la educación, ¿no? Pero la educación de un ideal de nación en ciernes, o sea, de un ideal de nación que estaba surgiendo y que al Estado burgués le interesaba, ¿no? Le interesaba cambiar los viejos patrones o las viejas ideas, ¿no? Empezar como a hacer un relato histórico que se apoyara en, en, ciertas, en ciertos aspectos puntuales de la historia. Eso lo hacían a través de las imágenes y, y, y de ciertos objetos de carácter artístico y de carácter arqueológico histórico. Entonces la palabra, bueno, nosotros podemos decir que viene del latín, ¿no? Curator oris, eso lo pueden googlear y eso le va a salir, o sea, no es una cosa así que tengan que ir a una biblioteca y tal, ¿no? O sea, eso lo pueden googlear, pero si quieren como, si quieren hacer como un ejercicio más apropiado, pueden ir a un diccionario etimológico y ahí van a conseguir el origen, que es muy interesante. Y bueno, se relaciona, como ya dije, con la idea de conservar, restaurar, ¿no? Esta idea es muy importante porque es lo que en un principio el curador, ¿no? En Europa, como ya lo definí, que era una persona que está orientada, ¿no? Más hacia al relato, ¿no? A generar como un relato, un discurso, a ordenar de manera taxonómica unos materiales, y él no se llamaba curador todavía, o sea, era una persona encargada de ordenar. Por otro lado, tenemos la versión estadounidense, que está más orientado digamos que eh, a la, yo no sé si yo estoy invirtiendo el orden,
¿Por qué? eh, porque en, en, en Estados Unidos, si mal no recuerdo, eh, hay dos ideas, ¿no? La idea del comisario y la idea del curador. En una determinada cultura, como ya lo expliqué, está orientado al... Eso de todas maneras no hay problema, yo lo puedo verificar en mis notas ahorita, Vale. para no confundir como a la audiencia. Pero básicamente son dos vertientes. Hay una vertiente que se interesa más por generar un relato, ¿no? Y ordenar ciertos materiales, que si mal no recuerdo es la versión europea. La versión norteamericana estaba más orientada al que es la idea del comisario, al cuidado solamente. O sea, el cuidado, el, el patrimonio. Ya. Y sanaba, sí, es así mismo, así, ya me acordé. Él se dedicaba más a sanar, es decir, él sí estaba más orientado a ese concepto de el cuido Sí. y a sanar, porque ellos lo que estaban era cuidando unos cuerpos enfermos. ¿Por qué? Porque las obras están hechas de material que se va destruyendo, pues, por la causa de algunos agentes patógenos, ¿no? De origen orgánico, generados por el clima, el cambio de clima, Wow. eh, etcétera, etcétera. Y esta idea de curar tenía que ver con eso, o sea, con curar esos cuerpos enfermos, ¿me entiendes? Y también el cuidado, o sea, el cuidado de la colección, de que la colección estuviera ordenada, clasificada, etcétera, etcétera. Digamos que se le aplicó una metodología de origen científico. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta Sí. porque nosotros normalmente hoy tendemos como cuando hablo de hoy, hablo de la actualidad. Hoy sí estoy hablando de la actualidad que nos reina, de la inmediatez, ¿no? Que nosotros tendemos como a ver todo desde un punto de vista sesgado y olvidamos que las cosas no surgieron hoy, sino que tienen un pasado y que ese pasado nos da las claves para entender por qué lo que vemos es como es. A Sí. veces nosotros vemos algo y creemos que, bueno, que eso fue así desde siempre No. y no, o sea, eso tuvo una evolución, tuvo cambios, etcétera, y esta no es la excepción. Cuando hablamos de tiempo, ¿no? Cuando yo hablo del hoy, eh, con relación a la ciencia, ¿no? Al origen de lo que nosotros conocemos como museología, que el nombre es ciencia del museo se le dio en aquellos años, estamos Ok. hablando del siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del XIX, ciencia del museo, y ahí es donde se inserta el llamado curador. Vamos a ponerlo entre comillas para no hacer un ejercicio de anacronismo de la palabra o del concepto, porque acuérdense que como lo conocemos hoy, no era lo mismo que antes, cuando surgió. Entonces, las cosas cuando surgen no tienen ni nombre, entonces el nombre se lo da Exacto. después, ¿verdad? Sí. Y tenemos que entender eso. Entonces, los nexos del aspecto científico y de la curaduría, que nosotros hoy entendemos que está dentro de un campo artístico y creemos que lo artístico está desligado de la ciencia y de otras áreas y no es así. O sea, fíjate, yo me estoy comiendo lo que habíamos planteado. No, Está no, bueno estás que llegando, estás siga, llegando. está Estás bueno que llegando a la segunda parte del programa. sí, sí, me parece chévere. Entonces, los vínculos que tiene la curaduría con la ciencia han sido desde sus inicios, o sea, desde que empezó la ciencia del museo, que
las fechas exactas las tengo aquí frente a mí, pero no voy a ponerle porque entonces me voy a hacer bola, como dicen aquí en México. Pero surgió a la mano de la ciencia. Ya. Cuando hablamos de aquel que cura, no estamos hablando de otra persona, que es una persona que conoce de métodos científicos, que conoce de diagnóstico, que conoce de aspectos químicos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tenemos esas dos vertientes, que es bueno que las tengamos presentes. En Europa tenía una concepción más de creación de discurso en cuanto a un ideal de república, mientras que en Estados Unidos, a través de la creación de su museo, que fue posterior al surgimiento en Europa, obviamente, tenía una orientación más de cuidado y de sanar, De re- taxonómica, o sea, tal. yo me suena como la palabra restauración, pues. Exacto. Entonces, bueno, ahí entramos como a otro universo que es bastante amplio, ¿no? Y que tiene que ver con esto que estoy hablando de la ciencia y que se la ha desvinculado el aspecto del curador hoy con ese Sí, aspecto más científico. ok, Y debemos recordar que en estos primeros curadores, vamos a llamarlo así, pero sabemos que en esos inicios no se llamaba como tal, de esa manera. Era más, vamos a decirlo así, como unas personas que cuidaban el patrimonio sí. y lo organizaban para ciertos fines. Eh, Estas personas, con el surgimiento de este oficio, ¿no? Ujú. Estaban orientados, como ya dije, hacia lo científico y quienes lo practicaban eran botánicos. Ah, Entonces, recordemos que el comienzo de los museos era el gabinete de curiosidades, ¿no? Y el gabinete de sí, era un ambiente muy de ciencia, ¿no? Donde la gente atesoraba curiosidades, cráneos, cosas que venían de los hallazgos hechos en otros territorios, sí, por ejemplo, aquí cuando se hizo el pillaje, ¿no? Aquí en lo que hoy conocemos como América, sí, muchos de los objetos y de la flora y todo esto va a parar a Europa, ¿no? Hay muchas cosas que en Europa se consumen que son de origen americano, pues. claro. Y, por ejemplo, en el campo de la medicina, hay un caso que hay de muchos, ¿no? Pero me acuerdo de uno en particular, que es el de Celestino Mutis, que era un botánico, era un científico que se le da por colombiano, ya se le asume como colombiano, los colombianos lo asumen como alguien de su territorio, porque en la época de la colonia fue un personaje que estaba muy orientado hacia aspectos botánicos, de la medicina y tal, y era muy respetado, ¿no? Pero lo que no se cuenta es que este personaje prácticamente lo que hizo fue en algunos descubrimientos, lo que hizo fue un pillaje de los indígenas y después lo tomó como que él lo inventó de ciertas medicinas, ¿no? Que fueron revolucionarias en la época para los europeos y Mm, que no se qué propia. asumieron, sí, no se asumieron como que ya eso existía en América y quienes practicaban o quienes hacían uso de esas plantas medicinales con orientación médica eran los indígenas. Y así podemos nombrar muchos ejemplos, pero para no distanciarnos de lo que nos concierne, puedo redondear esa idea, ¿no?
del nexo científico con Sí. la ciencia del museo. Luego te hago unas preguntas. Ok. Otra cosa importantísima que, bueno, que me gustaría también precisar con relación a la palabra es que en los años 1200, sí, en la Edad Media, ¿no? En Ajá. el siglo XIII aproximadamente, se relacionó eh, con, o sea, se relacionaba porque como recordemos, surge oficialmente en el siglo XIX, pero la, la palabra o la idea como tal tenía como una terminología que surge desde más atrás. Por ejemplo, la asistencia que prestaban a los enfermos, los curas, y que ya en la conquista los jesuitas eran los que tenían la hegemonía de los oficios y la medicina como tal. Ok. Y a la palabra se le dio esa connotación también de los curas, ¿no? El Ah, cura, ya. el cura se le llama cura, ¿no? Sí. Y la palabra curador también tiene que ver con el oficio que tenían estos párrocos, que Ujú. era de cuidar del cuerpo enfermo de los indígenas, de, del- del- sí, de las personas que estaban en el territorio de la Nueva España o de la Nueva Granada, o etcétera, etcétera, de los territorios conquistados por los españoles. Cosa que cambia con las reformas borbónicas, que no voy a entrar en ese tema más adelante, ¿no? Con las reformas borbónicas, los borbones echan a los jesuitas porque tenían prácticamente dominado muchos aspectos de la... Recuerdo que los jesuitas a lo largo de la historia han sido relacionados con sectas, o sea, no sectas Sí, sí. malignas, sino como que ellos son Sí, muy sí, sí. sectarios y son muy brillantes, es decir, son unas personas muy organizadas y hay científicos muy prominentes jesuitas. Eh, de hecho, hay muchos descubrimientos científicos, a pesar de que la iglesia en, en la Edad Media, ¿no? Y antes de la modernidad, casi modernidad, se dedicaron a perseguir a grandes científicos en Europa, pero no fue el caso en la modernidad. En la modernidad tenemos grandes científicos que eran precisamente de la élite eclesiástica, precisamente para mantener cierto dominio del conocimiento. Eh, digamos así como espacio de estudio de las estrellas, ¿no? De astronomía, está en el Vaticano, si mal no recuerdo. O sea, Sí, el sí. inventor del Big Bang, ¿no? De esa teoría tan conocida, es de un cura. Sí. Y así, bueno, te puedo nombrar mucho. Entonces, bueno, la medicina o el término curador también se relacionó con este personaje, ¿no? Ok. De la religión. Y bueno, en el campo artístico, como ya mencioné, como para hacer una síntesis, como una conclusión, ¿no? De lo que ya he dicho, ¿no? En los países anglosajones, como ya mencioné, Estados Unidos, Sí. otros países anglos, eh, eh, se orientaba más hacia el cuidado de bienes y personas, ¿no? Como ya como me comuniqué antes. Sí. Y así. Em, para hablar como del aspecto científico, lo que surgió, como ya lo expliqué, ¿no? El tema